Bien, estimados estudiantes, mediante este video quiero darles a conocer los lineamientos bajo los cuales vamos a trabajar específicamente en las materias concernientes al área técnica o al área de la especialidad, correspondiente al presente año lectivo. Entonces, el Ministerio de Educación nos ha dado los lineamientos bajo los cuales vamos a trabajar. Solamente, repito, en las actividades concernientes a las materias que son de la especialidad. Entonces, se establece que debemos trabajar mediante el desarrollo de proyectos de innovación desde casa, así se llama la propuesta. Ahora, estos proyectos se estructuran mediante 4 fases y una etapa de evaluación, tal como se indica en el presente cuadro. Entonces revisemos cada una de estas. En la fase 1 o fase de diagnóstico, que se establece en la semana 1, ¿sí? Es decir que la fase 1 debe desarrollarse en una semana completa. Entonces ahora, ¿qué se va a hacer aquí? En esta fase, los y las estudiantes realizarán un diagnóstico de los problemas actuales de su comunidad, tomando en consideración que la comunidad también es su propia casa, hogar y familia, incluso la institución educativa. Y los relacionará con los módulos formativos. ¿Cuáles son los módulos formativos? Son las materias de la especialidad. Módulos formativos, materias de la especialidad, de la figura profesional, es decir, del bachillerato técnico, en el que están cursando. Bien, la fase número 2, que es la fase de planificación, considera un proceso de investigación, textos de años anteriores, libros que tenga en casa, internet, conversación con familiares, consultas y elaboración de un cronograma para la ejecución de la propuesta. En la fase número 3 de desarrollo, la cual se debe realizar en 2 semanas, en la semana número 3 y semana número 4, se debe dar cumplimiento del cronograma establecido. En la fase número 4 de acción o demostración, que se debe realizar en la semana número 5, el o la estudiante debe realizar una presentación de la propuesta a su familia. Y luego de la fase 4, en la etapa de evaluación, se presentará la propuesta a la institución educativa. En resumidas cuentas, nosotros debemos estudiar los problemas que haya en la comunidad y esos problemas deben darse solución aplicando lo que se ha aprendido y lo que se va a aprender en el presente año lectivo en el bachillerato técnico. Esa propuesta y esa solución a esas propuestas debe ser plasmados en documentos, los cuales deben adjuntarse al portafolio del estudiante, el cual va a ser evaluado en la institución educativa, en la presentación del portafolio a la institución educativa. Consejos para establecer los problemas que aquí nos menciona en la fase 1. ¿Qué podríamos nosotros plantear como proyecto? Primero que nada, debemos plantear cosas que se puedan desarrollar en un máximo de 5 semanas. Al cabo de 5 semanas debe estar cumplido este proceso. Deben ser cosas que se pueden realizar, pero tomando en cuenta las materias de la especialidad. Deben inmiscuirse en la solución las materias, los conocimientos que tiene el estudiante
del bachillerato para poderlos resolver. Necesariamente se debe plantear así el tema. Entonces el estudiante debe seleccionar o buscar una propuesta, planteársela al docente técnico, el cual la evaluará y dará aceptación o no a dicha propuesta. Ahora, ¿qué podríamos nosotros plantear como estudiantes? ¿Cuáles son tal vez los problemas que necesite nuestra comunidad? Tal vez en nuestra casa a lo mejor necesitemos una puerta, a lo mejor necesitemos una ventana, tal vez mesas, tal vez sillas, a lo mejor una parte de una máquina o una máquina completa. ¿Qué necesitemos? A lo mejor nuestra comunidad necesita. Y esa vendría a ser a lo mejor una moción para plantear un problema o una propuesta que pueda ser desarrollada. A lo mejor necesitamos una puerta, pero no tenemos dimensiones, no tenemos a lo mejor parámetros para poder desarrollarla. Entonces, esto puede ser de pronto un buen planteamiento para poderlo desarrollar. A lo mejor no necesita diseñar, a lo mejor necesita reparar, tal vez alguna puerta. A lo mejor tal vez no sea solamente una puerta de metal, a lo mejor puede ser de madera. Tal vez una puerta mixta, una combinación entre metal y madera. Tal vez sean ventanas a las que se tenga que corregir. A lo mejor tengo una ventana y la necesito instalar, ponerla en el sitio que corresponde. A lo mejor necesito reforzar tal vez alguna mesa, alguna silla. Tal vez darle limpieza o mantenimiento a alguna máquina. Esos de pronto pueden ser propuestas que se podría plantear y que lógicamente en este tipo de propuestas están inmersos los conocimientos de la especialidad. Entonces, esta propuesta, repito nuevamente, debe ser planteada al docente técnico para que pueda ser evaluada y si procede o no a su desarrollo. Una vez que nosotros hemos escogido este planteamiento, una propuesta, un problema a resolver, debemos planificar cómo resolverlo, qué materiales vamos a utilizar, quiénes van a intervenir, a lo mejor algún tipo de presupuesto se tendría que manejar ya, cuál es el procedimiento, qué herramientas necesitaríamos. Una vez que se plantee la planificación, en el desarrollo debemos ya plasmar el procedimiento de cómo se va a hacer. Luego, en la fase de acción y demostración, el estudiante debe exponer a la familia cómo desarrolló todo este proyecto. ¿Qué fue en la fase 1? ¿Qué planteó en la fase 2? ¿Qué planteó en la fase 3? Una vez que logremos esto, todos los documentos que hayamos generado en todas estas fases se adjuntan al portafolio y se presentan en la institución educativa el día que corresponde. Eso, a grosso modo, es lo que se debe hacer. Y lógicamente con la duración de 5 semanas. Vamos a seguir viendo y vamos a seguir desglosando cómo se debe desarrollar cada una de estas a continuación. Y en el esquema que presenta el ministerio, debemos cumplir con la fase de diagnóstico, planificación, desarrollo, acción y demostración y luego la presentación en la unidad educativa. Vamos a la etapa de diagnóstico. En esta fase, él o la estudiante debe desarrollar un análisis de un problema actual. Debemos tener muy claro esto. ¿Qué se presenta en su comunidad? Para lo cual deberá responder las siguientes preguntas. Estas dos preguntas son claves, por favor. ¿Qué problema o necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana? Esa comunidad puede ser tu familia, tu barrio, tu colegio. Puede ser familiares, puede ser amigos, sitios cercanos a la casa.
más de preferencia que sea dentro del hogar, dadas las circunstancias de emergencia que vivimos. Entonces, ¿qué problema o qué necesidad se puede resolver? Y debemos plantearnos un listado de posibles actividades que se pueden cumplir y de posibles actividades que se puedan hacer proyecto. Pueden de esas actividades desarrollar un proyecto. La segunda, desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema o necesidad que encontraste? Es decir, este problema, ¿cómo lo solucionaría aplicando lo que yo sé del bachillerato? Porque ese es el objetivo. Debemos aplicar lo que sabemos del bachillerato para resolver problemas. Problemas a lo mejor que puedan plantearse, puedan desarrollarse por el estudiante y con eso dar un servicio a la comunidad, resolver un problema. Una vez que el estudiante haya identificado una respuesta a estas preguntas anteriores, puede empezar a llenar los datos generales de la ficha de la propuesta, donde se define el problema necesidad y la propuesta de solución al problema planteado. Es decir, que en la fase de diagnóstico debemos resolver o responder estas preguntas y en base a esto y en base al problema que vamos a solucionar debemos llenar la ficha de la propuesta. Esto lo tenemos que hacer en la primera semana. Esta ficha de la propuesta tiene que ser enviada al docente técnico para su revisión. Incluso antes de llenar la ficha de la propuesta, el estudiante debe comunicarse con el docente técnico y plantearle y comunicarle qué es lo que quiere hacer como proyecto y si es viable o no. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los datos que debe llenarse en la ficha de la propuesta. Vamos a la fase 2, planificación. En esta fase, él o la estudiante debe realizar lo siguiente. Relacionar el problema o necesidad identificado en la fase 1, o lo que vamos a hacer en la fase de diagnóstico, con alguno o algunos de los módulos formativos de la figura profesional. Lógicamente, el problema debe relacionarse con las materias o módulos del bachillerato. Entonces, estos módulos deben aplicarse para resolver ese problema. Luego, consultar o investigar en medios electrónicos, libros, revistas, a personas de su entorno, es decir, a su familia, que conozcan el tema, entre otros, información que aporte a la solución del problema o necesidad. Entonces, aquí debemos recopilar toda la información posible que nos ayude a la resolución de la propuesta, a la resolución del problema, al planteamiento del problema. Todo lo que se pueda averiguar. Luego, elaborar un cronograma detallado de actividades comprendidas en cada una de las fases. Cronograma, lógicamente, con fechas, en el que se indique qué es lo que se va a ir haciendo en cada fase. Luego, en la fase 3 de desarrollo, en esta fase, él o la estudiante debe elaborar un documento de la propuesta innovadora en casa, según lo establecido en el esquema de la propuesta. Documento de no más de 5 hojas que puede ser desarrollado en Word, hojas recicladas o de cuaderno, hojas de carpeta. Si necesita planos, deberían ser hojas de papel bond, formatos, luego de completar la ficha de la propuesta. Ahora, la ficha de la propuesta, recordemos en dónde se hizo. Miren, en la fase de diagnóstico, es decir, en la primera semana. Entonces, esta ficha de la propuesta es fundamental realizar para continuar con el proceso. Entonces, la ficha de la propuesta que se hizo en la primera semana en la fase de diagnóstico va a ser tomada en cuenta ya en la fase 3
es decir, en la semana 3, en la semana 4, para establecer el esquema de la propuesta. Y les explico más detalladamente. La ficha de la propuesta es el esquema de lo que se quiere hacer. Y el esquema de la propuesta ya es el informe final de lo que se va a hacer, de lo que se hizo, de lo que se desarrolló. Es decir, la ficha de la propuesta es el borrador y el esquema de la propuesta ya es el proyecto completo, desarrollado, sin errores, con todas las modificaciones que se le pueda hacer a la ficha de la propuesta. Entonces, en la fase 3 o en la etapa de desarrollo, prácticamente la resolución del problema debe plasmarse en un documento, debe plasmarse en este esquema de la propuesta. Esto es lo que debe realizar el estudiante. Tomemos en cuenta que todo este proceso debe realizarse en papeles. Es decir que en la fase de desarrollo, el estudiante debe completar el esquema de la propuesta, no más. Y eso adjuntarlo en el portafolio. Luego, en la fase 4 de acción o demostración, una vez concluidas las fases anteriores, cada estudiante debe realizar una presentación de la propuesta a su núcleo familiar. Esta presentación debe ser grabada o registrada en fotografías para ser enviada al docente técnico. Los recursos utilizados pueden ser papelógrafo, material reciclado, collage, y todo este material debe ser guardado en la carpeta física, en el portafolio, y si tenemos videos o fotografías, deben ser adjuntados CD y se presentarán en la institución educativa de acuerdo con el cronograma escolar. Fundamental que se desarrolle el papelógrafo con material reciclado o el collage para tener evidencia de la presentación. Es necesario que esto se adjunte al portafolio, porque esa es la evidencia de la fase 4, que es acción y demostración. Entonces, la ficha de la propuesta. Llegamos entonces. ¿En dónde está esto? Recordemos, la ficha de la propuesta está en la fase 1, en la fase de diagnóstico. Entonces, este es el primer documento que se debe elaborar y enviar al docente técnico para su revisión. Veamos qué datos debemos llenar en la ficha de la propuesta. Recordemos que este es el borrador del proyecto. Es lo que se plantea al inicio. Dice, ficha de la propuesta innovadora desde casa. Debemos desarrollarla tal como está y completarla así. ¿Quiénes están involucrados en la propuesta? El estudiante o estudiantes. En este caso va a ser necesariamente, dadas las condiciones sanitarias de emergencia en la que nos encontramos, debe ser desarrollada por un estudiante, ¿sí? La comunidad, ¿a quién va a beneficiar? ¿A su familia? ¿A su hogar? A lo mejor a lo mejor al barrio, a lo mejor a la institución educativa. Es preferible que aquí se inmiscuya a la familia para que permanezca el estudiante dentro de casa. El docente técnico, la fecha en la que se va a desarrollar o semana, el módulo formativo. Los módulos formativos son las materias del área técnica, directamente. Solamente las materias de la especialidad. La figura profesional, el bachillerato que están obteniendo. El nombre de la propuesta, bien claro, lo que se quiere hacer en forma puntual. El objetivo general, la meta, qué es lo que se quiere hacer. Los objetivos específicos, ¿sí?, que deben tener concordancia con el objetivo general.
y debemos desarrollar ya un primer borrador de todas las fases. Diagnóstico. En forma sencilla, un análisis de la situación actual. La definición del problema. ¿Cuál es la necesidad? Directo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se necesita? Propuesta de soluciones. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Qué es lo que se va a hacer? En forma puntual. Fase 2. Planificación. La investigación. ¿Qué es lo que se sabe de ese problema? De ese proyecto que se va a desarrollar. Determinación de los recursos a utilizar. ¿Qué recursos? ¿Qué materiales? ¿Qué herramientas? ¿Quiénes son las personas que van a estar involucradas? Bueno, aquí dice objetivo del proyecto, de pronto está repetido acá, podemos obviar. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se va a ejecutar? Aquí entraría un estimado del cronograma, un aproximado, tentativo. En la fase 3 de desarrollo dice recopilación de la información referente al tema, la fundamentación, ya más adelante les voy a explicar cada uno de estos, solamente los leo. Recopilación de la información, fundamentación, localización, beneficiarios, procedimiento y resultados. ¿Sí? Todo en base al proyecto, a la propuesta, al problema que se quiere desarrollar. La fase 4 dice acción o demostración, es la presentación ya a la familia. Recordemos que anteriormente se había dicho que se puede hacer en carteles, papelógrafos, en collage, en diapositivas incluso, y esa presentación en digital, en video, en fotografías, debe ser adjuntada, según los lineamientos, en un CD al portafolio y o a su vez enviada al docente técnico para su revisión. Preguntas de reflexión antes de elaborar la propuesta. Les leo porque esto debe desarrollarse en forma personal y debe encaminarse ya al proyecto, a la propuesta. Dice, antes de elaborar la propuesta, reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tema o módulo es materia del taller o materia de la especialidad? ¿Qué tema o módulo de la especialidad o materia de la especialidad te impactó significativamente? ¿Por qué un tema o módulo te impactó? ¿Qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta o tu proyecto? ¿Cómo la situación actual, es decir, la emergencia, afecta o afectará a mi futura área laboral? ¿De qué manera esta situación cambió el rumbo de mi vida académica? ¿Cómo puedo aportar a mi medio para salir adelante juntos? ¿De qué manera mi futuro laboral se ve afectado por esta experiencia? ¿De qué forma se puede aportar a la comunidad en base a la propuesta realizada? Eso antes de elaborar la propuesta. Después de realizar la propuesta, es decir, ya después de la fase de desarrollo, reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿De qué forma llegué a cumplir mis objetivos de la propuesta? ¿De qué manera aporta mi experiencia en el desarrollo de mi propuesta? ¿Cómo y por qué estamos colaborando con la comunidad? ¿Cómo me sentí realizando la propuesta? La elaboración de esta propuesta contribuyó o fortaleció mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, toda esta ficha, pero pienso que sería antes de elaborar hasta estas preguntas. Estas tendríamos que contestarlas después, ya una vez que hayamos desarrollado todo. Pero toda esta ficha debe ser llenada en la primera semana. Esta es la propuesta. Esto debe enviarse al docente técnico para su revisión. Y antes de elaborarla, el estudiante debe comunicarse con el docente técnico y plantearle el tipo de propuesta que se va a hacer, y en base a su aprobación ya continuar. Debe haber comunicación.
El esquema de la propuesta, ¿esto en dónde estaba? Revisemos nuevamente. Esquema de la propuesta. Está ya en la fase 3, en la fase de desarrollo. Es decir, cuando ya estamos solucionando el problema, cuando ya estamos trabajando en, en el planteamiento, en la propuesta, cuando estamos solucionando. ¿Y cuáles son los datos que debe ir en el esquema de la propuesta? Dice, datos informativos, tema, la propuesta, nombre del estudiante, año, curso, módulo formativo, escribir los módulos o las materias de la especialidad, el nombre del docente. Número 2, justificación, argumentar las razones por las cuales se realiza la propuesta. Los objetivos. Los objetivos deben estar relacionados con la problemática a resolver. Recordemos que aquí tenemos objetivo principal y objetivos específicos. ¿De dónde sacamos todos estos datos? ¿O de dónde los vamos a replantear? Recordemos de la ficha de la propuesta. Aquí exponemos un bosquejo, un borrador del proyecto, repito nuevamente, y el esquema de la propuesta ya es el proyecto depurado. Vamos, fase de diagnóstico, definición del problema o necesidad. Escribe el problema o la necesidad identificada en forma clara. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Cuál es el problema que tenemos? Planteamiento de la solución. Escribe la solución al problema o necesidad. Lógicamente, al establecer la solución, debemos tomar en cuenta cuáles son los conocimientos que nosotros vamos a aplicar para solucionar este problema. Fase de planificación. La elaboración de un cronograma de actividades que se desarrollarán en cada una de las fases. Claro, aquí debemos realizar un cronograma en el que se explique qué es lo que se va a ir haciendo en forma semanal hasta completar las 5 semanas. Determinación de los recursos humanos. ¿Quiénes van a intervenir aquí? ¿Cuáles son los beneficiarios? Recursos materiales. Si vamos a diseñar, ¿cuáles son los materiales que voy a utilizar o que voy a proponer que se compren? Recursos técnicos, las herramientas o máquinas que se plantea, se propone utilizar. Incluso aquí en recursos técnicos debe plantearse, por ejemplo, la utilización de los teléfonos, utilización de cámaras para el desarrollo de este proyecto. Luego, en la fase de desarrollo, tenemos la recopilación de la información. Revisar o analizar la información recopilada utilizando técnicas de recopilación de la información. Prácticamente aquí, en la recopilación de la información, debemos detallar toda la información que se conozca del proyecto. Es decir, todos los datos que a nosotros nos sirvan para poder desarrollar, para poder cumplir con esta propuesta, para darle solución a un problema específico. Bueno, y se nos plantea mecanismos para poder obtener la información. Por ejemplo, dice, se recomienda las siguientes técnicas para la recopilación de datos. Encuestas, puede realizar por teléfono, correo electrónico, personal. Entrevistas, realizar con personas del entorno u online, con compañeros o compañeras. Un cuestionario, se puede elaborar un listado de preguntas cerradas para obtener datos precisos. Por ejemplo, estudia usted argumentación. Grupo focal, se puede realizar una entrevista grupal entre los docentes, padres y o compañeros de aula, utilizando WhatsApp, Microsoft Teams, llamada telefónica, videoconferencias, entre otros. Estas son propuestas que los lineamientos nos plantean para recopilar la información, ¿sí? Pero aquí nosotros debemos ser puntuales y debemos establecer directamente la información que nosotros necesitamos para el desarrollo del proyecto.
Luego dice fundamentación. En la fundamentación debemos realizar una explicación del por qué la necesidad de llevar a cabo la propuesta planteada. ¿Por qué necesitamos plantear esto? La localización, ¿a dónde se va a realizar? Es decir, ¿en dónde? ¿En qué sector? Barrio, localidad. ¿En dónde está ubicado la necesidad? Los beneficiarios, ¿a quién va dirigido esta propuesta o qué grupo se va a atender con esta propuesta? El procedimiento, la descripción de todas las acciones realizadas en la elaboración de la propuesta. ¿Cómo se va a realizar cómo se va a resolver el problema? Directamente. Los resultados, la descripción del cumplimiento o no con los objetivos de la propuesta. Para este punto, el estudiante debe reflexionar y responder las preguntas planteadas en la ficha de la propuesta. Es decir, que en los resultados debemos nosotros contestar esta partecita que quedó pendiente. Estas preguntas que están después de realizar la propuesta. Estas preguntas están dentro de la ficha de la propuesta, pero no deben ser adjuntados en la ficha de la propuesta. Estas preguntas que dice después de realizar la propuesta, esto debe contestarse en el esquema de la propuesta, en la partecita de donde dice resultados. Luego dice fase de acción y demostración, elaboración de una presentación en PowerPoint o papelógrafo o collage, lo que ya mencionamos anteriormente, para exponer la propuesta planteada a la familia del estudiante. Entonces, de forma general, he explicado los lineamientos bajo los cuales vamos a trabajar en el presente año lectivo solamente las actividades que conciernen a las materias de la especialidad. Estos lineamientos también los voy a dejar en la descripción de este video y de la misma manera se las haré llegar a cada uno de los jóvenes para que pueda estudiarla, repasarla y entenderla de mejor manera, ¿sí? Y con esto nos estamos ayudando para ya encaminar el trabajo directamente y específicamente solo el trabajo concerniente a las materias de la especialidad. Les agradezco mucho por la atención brindada. Si quedaron dudas, vuelvan a ver el video. Es necesario que se comprenda bien lo que se va a realizar en este presente año lectivo. Muchísimas gracias.